Y ayer, como decíamos, se inauguró este puente, que no es una inauguración de un puente más. Lo comentábamos justamente con ese mensaje que escribía en su cuenta de Twitter, por ejemplo, el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Es un día histórico para esa zona. Y tal vez a veces, desde el centralismo de Montevideo, no tomamos real dimensión de lo que significa para un pueblo, para otro pueblo, para una zona, para un aspecto productivo, justamente la concreción de este puente y el desarrollo que el mismo puede acarrear. Estamos en contacto ahora con el intendente de Rocha, Alejo Umpierres. Intendente, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Francisco. Tal cual lo dices tú, es mucho más que un puente, es una visión estratégica del desarrollo del país, es una mirada descentralizadora, es la apuesta por el Uruguay profundo, aquello que no sale en los titulares. La población de la zona y de la región dio la magnitud del acto y de la espera de más de 70 años por esa obra, y fue una expresión popular impresionante, porque Charqueada tiene 1.000 habitantes y Cebollatí tiene 1.500, y allí hubieron alrededor de 10.000 personas, colas de vehículos hasta de 4 kilómetros en las cabeceras de los puentes, 300 jinetes desfilando, una fiesta popular que de alguna forma canalizaba la expresión, digamos, que estaba contenida de la gente por décadas deseando eso, que va a tener un impacto muy fuerte, porque, reitero, es mucho más que un puente. Además va a ayudar a abaratar los fletes, no se podían cruzar camiones de ganado, no se podían cruzar camiones de arroz, no se podían cruzar camiones de cemento Portland. Hoy día con esto va a haber una revitalización, y que incluso va a incidir sobre la faja de turismo fronteriza de Rocha, la zona de la Coronilla, Barra del Chuy, el propio Chuy, porque es el destino natural de toda la región noreste del Uruguay, de parte de Cerro Largo, de 33, que viene a nuestras costas. Intendente, ¿por qué se pospuso durante tanto tiempo la concreción de este puente? Y porque es una obra de mucho valor económico. Allí hay más de 13 millones de dólares, más todo. No es solamente hacer el puente, sino kilómetros de accesos. Ajá. Que hay que hacerlos en carpeta asfáltica, porque tiene que soportar transporte pesado. Entonces la inversión se va mucho más allá. Hay en el entorno de 23 millones de dólares, que si este fuera un gobierno que tuviera una visión meramente electoral, más valdría sería más rentable electoralmente colocarlos en alguna zona urbanizada más densamente poblada, que hacer esta apuesta, que en definitiva es una apuesta logística de desarrollo, con una visión global del territorio. Como parte de la misma obra, intendente, se mejoraron los radios de giro de la Ruta 91 y se incorporó una rotonda en el empalme con la 17. Además, se pavimentaron 8 kilómetros 100 de la Ruta 91 y 700 metros entre el puente y los accesos. ¿Es así? Sí, exactamente es así, y nosotros, aprovechando la volada del gobierno de Rocha y aprovechando un artículo generado por la Ley de Urgente Consideración, que permite a los gobiernos departamentales, tomando los precios de las licitaciones públicas, contratar el desarrollo de obras para evitar todo lo que es hacer procesos licitatorios paralelos, que nos da mucho más velocidad y nos permite abaratar costos cuando hay empresas que están desarrollando de alto porte. Incluso vamos a hacer una obra de asfaltado con carpeta asfáltica muy fuerte dentro de la localidad de Cebollatí, que va a quedar con el 75% de su superficie asfaltada, algo impensable para una localidad así, e incluso un MEVIR que va a ser, me atrevería a decir que sin duda el primer MEVIR del Uruguay con carpeta asfáltica. Intendente, ya lo dijo en el principio, pero ¿qué va a implicar para la zona la conexión con un puente de estas condiciones? Además, eliminando la vieja barcaza. Mira, uno a veces se descuelga y habla en términos productivos y económicos. Lo principal que llega acá es la calidad de vida de la gente, porque acá había un enfermo y había que cruzar en balsa. Hasta las cosas más triviales, meramente el esparcimiento. Llegaba la noche y si había una fiesta en un lado o en otro, no había posibilidad de cruzar. O sea, de los aspectos más ínfimos y humanos hasta los más elevados materialmente, en cuanto a términos de rentabilidad, abaratamiento de fletes, posibilidad de
manejo de mercaderías de otras maneras, salidas más rápidas de la producción, etcétera. También agréguele que creo que lo central para mucha gente es la mejora de su calidad de vida. Sí, el presidente ayer hablaba de la dimensión enorme de esta obra desde el punto de vista social y cultural, y habló de la geografía humana. Sí, tal cual. Aparte, recuerdo que nosotros cuando colocamos esta propuesta en nuestro plan de gobierno, lo hablamos con el presidente para decirle, Luis, mira que para nosotros esto es un mojón fundamental que queremos que se cumpla en este periodo, y la única razón quizá por la cual me voy a poner de punta contigo si no se logra es porque se haga esta obra. Y me dijo, Luis, jugate tranquilo, Alejo, que sale. Y el presidente cumplió, aparte con un gran trabajo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con José Luis Falero, que es una bestia de trabajo, que está generando una revolución logística y vial en Uruguay. Posiblemente, la historia lo va a decir con el tiempo, pero uno de los mejores ministros de Transporte y Obras Públicas que ha tenido el Uruguay. Y eso realmente dio una tranquilidad para todo este proceso en el cual pudimos culminarlo en forma exitosa en el día de ayer. Y bueno, ahora hay cosas que pasan a formar parte de la historia, como la vieja balsa, que será leyenda dentro de muchos tiempos, y motivo para narraciones de ancianos y para escribir algunos cuentos, algunos poetas y escritores, pero se abre lo más interesante, que es esta puerta de futuro y desarrollo productivo y humano para la zona. Intendente, le cambio de tema, no es algo que habitualmente hacemos aquí en los reportajes, porque queremos centrarnos en un tema en particular, pero no habíamos tenido la oportunidad de conversar antes, y justamente en las últimas horas el gremio de los trabajadores del Estado presentó un recurso ante Presidencia de la República para impugnar el nuevo mecanismo de licencias médicas que los va a regir. Un cambio, no digo igual, pero similar, introdujo la Intendencia de Rocha, que tenía un problema en esa materia, y logró cambiar la dinámica de los resultados. ¿Cuáles son las características, los puntales fundamentales de la norma que introdujo la Intendencia de Rocha con respecto al tema de las licencias médicas? Mira, Francisco, la idea es que acá en el sistema laboral uruguayo no puede haber hijos y entenados, no puede haber privilegiados y rezagados. Y lo normal es que debiera haber un único régimen laboral, que debiera ser un régimen común para todos los trabajadores, pero los trabajadores públicos, en virtud de una suerte de generosidad con bolsillo ajeno que hicieron muchos gobernantes a lo largo de los años, han obtenido un estatuto privilegiado que en definitiva no está mal que tenga beneficios. El problema es cuando esos beneficios se volcan en contra de aquellos que pagan los impuestos y utilizan mecanismos abusivos para beneficiarse de cosas que no debieran ser un beneficio y termina siendo sí un privilegio. En Rocha detectamos que teníamos una multitud de licencias de fines de semana o fines de semana largos fabricados mediante certificados médicos. Llegamos a tener una faltante promedio diaria de 120 funcionarios en una plantilla de 1.600, y por supuesto no son la regla, son la excepción quizá, pero terminaban distorsionando, significando alteraciones de los regímenes de trabajo, hechos que también desestimulaban a los buenos trabajadores del gobierno, que veían como algunos vagos en definitiva se favorecían mediante un reiterado mecanismo de licencias médicas, que cuando llegamos teníamos más de 400 funcionarios en carácter de licencia permanente o casi permanente, casi un 25% de la plantilla municipal. Y dijimos, esto no puede ser. Y tomamos un régimen que es igual que el privado: los primeros 3 días no se pagan, y después, si estás hospitalizado, se paga el 75%, el 100%, si no estás hospitalizado el 75%, y tienes 10 días, digamos, amortiguadores para favorecerte con enfermedad sin que se te empiece a descontar los primeros 3. Eso fue milagroso, una cura en salud, y no que los funcionarios vayan a trabajar enfermos. Nadie va a trabajar enfermo por perder 3 jornales. En la realidad lo que hizo fue acotar los abusos, y esto no es una medida recaudatoria, porque se recauda, entre comillas, dejando de pagar salarios un primer año. Después, cuando la gente ve cómo funciona el régimen, se pagan los días de trabajo que se pagan, y lo único que no se pagará son los días que no se trabajan, y por lo tanto no es una forma de hacer caja, es una forma de que el trabajo realmente se haga tal y los ciudadanos sientan que los dineros públicos que les pagan en impuestos al Estado se canalizan en el trabajo efectivo de aquellos funcionarios por los cuales pagan sus impuestos. Esa es la realidad. Además, con el dinero del presunto ahorro generamos un fondo
para todos aquellos funcionarios con problemas de salud endémicos que necesitan a veces bastones canadienses, sillas de rueda, camas articuladas, sillas algunas de alta complejidad, como hemos comprado ya 2 de ellas de más de $5.000 y $10.000 de valor para atender las necesidades reales de los funcionarios. Esto no fue dirigido ni contra los funcionarios ni para hacer caja, fue dirigido simplemente para tener una recta administración, que es lo que corresponde, porque cada vez que agarramos dinero de la gente tenemos que no olvidarnos que no es nuestro, es de la gente. Ser generoso con dinero ajeno no vale. ¿Y cómo fue la negociación con ADEOM Rocha? Esto, en realidad, nosotros con el gremio de ADEOM tenemos una relación que obviamente sobre este punto no tuvimos acuerdo, pero sí creo que lo que ha habido con el gremio, y esto habla de cómo es nuestra visión del trabajo, hay un convenio laboral a 5 años, este convenio laboral quinquenal es la primera vez que hay en Rocha, nunca había habido una visión a largo plazo. Además de la recuperación salarial por IPC, nosotros le damos un incremento real del 5,25%, y esto lo firmamos en pandemia, 5,25%. Creamos un sistema de salud ocupacional, hemos dado y estamos generando mecanismos de productividad consensuados con los trabajadores. O sea, esto habla de un sistema de relaciones modernas, pero también nosotros tenemos la obligación de respetar los dineros de los contribuyentes. Pero sobre ese punto de las licencias no hubo acuerdo, digamos. No, obviamente que no podíamos pedirles que hubiera acuerdo. También hemos tenido discrepancia con el tema de las horas extras. Nosotros generamos una movida en torno a las horas extras porque había un abuso del mecanismo que se había transformado en un mecanismo paralelo al salario, que era otro salario. Y nosotros hoy día estamos generando una política de ahorro en materia de horas extras que nos genera $1.200.000 adicionales al año, y esto obviamente se vuelca en obras del departamento. Y el departamento está viendo, porque hoy Rocha tiene 32 obras en marcha a lo largo y ancho del departamento en todos los rincones. Y esto es producto no de un gran ahorro de una medida única, sino de múltiples medidas que, como estas que he señalado, van impactando en distintas formas del trabajo que permiten generar dinero que en definitiva van a parar a la calle y en beneficio de los contribuyentes. Una última pregunta, intendente, volviéndole a cambiar de tema. ¿Qué opinión tiene con respecto a la posibilidad, a la eventualidad de que la Intendencia de Montevideo, la Junta Departamental de Montevideo, apruebe una reestructuración de la tasa de inflamables, creando un impuesto que cobraría la Intendencia de Montevideo, pero lo pagaría tanto Rocha como Artigas? Yo creo que el país es un todo, y a veces hay una especie de servidumbre del interior respecto de un solo departamento, y esas cosas pasan, y ya la tenemos con la experiencia del subsidio del gasoil, que todo el interior subsidia el transporte metropolitano. Esa es la realidad. Y eso es una cuestión que un día debería irse desmontando paulatina y lentamente, porque entendemos también el impacto que tiene en el bolsillo, y sustituyéndose por medidas reales, porque muchas veces estas cosas pasan a integrar el esquema de costos de funcionamiento y no ayudan a abaratar el boleto, sino que es como ordeñar la vaca atada, sabiendo que un dinero está. Para nosotros esto es una medida inconstitucional, nosotros no lo propondríamos jamás una cosa semejante desde la Junta Departamental de Rocha, porque bien sabemos que no tenemos potestades tributarias para crear impuestos de esa naturaleza. El artículo 297 de la Constitución nos marca taxativamente cuál es el conjunto de ingresos a los cuales tenemos habilitados para gravar. Si no, el país sería 19 sistemas tributarios diferentes más un sistema nacional impactando sobre las mismas cosas. La Constitución Nacional y el sistema tributario nacional ha tratado de hacer un equilibrio muy sutil para distribuir las cargas de manera tal de evitar las dobles imposiciones. Lo que genera la tasa de inflamables de Montevideo es simplemente, ahora transformada en impuesto, es una doble imposición sobre un mismo origen y una misma materia, que es el combustible, que todos ya sabemos la carga tributaria que tiene. Alejo Umpierres, intendente de Rocha, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias, Francisco, y a las órdenes siempre.